En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Existe en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de ley para crear un banco de terrenos para viviendas. La autora de esta iniciativa es la diputada Mailé Rodríguez del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Vamos a consultarle a ella sobre esta iniciativa. Gracias por estar aquí en Cámara, diputada Mailé Rodríguez. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este proyecto que crearía el Banco de Terrenos. Muchas gracias a ustedes. Como se sabe, en nuestra provincia el déficit habitacional que hay es muy importante, muy profundo. Según el último censo, asciende a los 130.000 faltantes de viviendas, mientras que hay más de un 40% de viviendas en una situación de ultra precariedad, ¿no? Incluso eso también se ha visto, por ejemplo, en los últimos temporales, donde la situación de las familias que tienen viviendas precarias se ha profundizado más, digamos, en esa cuestión, ¿no? Y aún más quienes no cuentan con una vivienda propia o una vivienda en condiciones, con servicios básicos y necesarios también. Incluso en estos últimos 2 años eso se ha visto con mayor profundidad. Entonces, el proyecto que estamos presentando de la creación de un banco de tierras para vivienda social y hábitat tiene que ver con esto, ¿no? Con el derecho a la vivienda, con el derecho a la ciudad, con el derecho a habitar, ¿no? En situación digna, y es un proyecto que tiene por propósito, ¿no? Abarcar a toda la provincia y que además se genere también un relevamiento de todos esos terrenos o bienes inmuebles que, a los que tiene acceso tanto el Estado provincial como también otros organismos, donde a través del IPB, también con nosotros en este punto también queremos precisar en una cuestión, ¿no? En la necesidad, por ejemplo, de que el control también de estas herramientas esté puesto en los trabajadores, en los vecinos, en los usuarios y en todos aquellos que sean parte, digamos, de los principales interesados en esta idea, digamos, ¿no? Que es la necesidad de tener una vivienda propia, una vivienda única, para resolver ese problema que es elemental, ¿no? Estos terrenos, claro, estarían destinados a personas que no tienen una vivienda y que podrían tener una vivienda única y familiar, pero ¿de qué tipo de terrenos estamos hablando? Es decir, ¿qué terrenos podrían entrar en este banco? Bien, como te decía recién, estamos hablando de los bienes inmuebles, como se sabe, digamos, en nuestra provincia hay una situación de especulación con respecto a la cuestión inmobiliaria muy importante, donde cada vez hay, no solamente a nivel de los municipios, sino también a nivel provincial, cada vez hay más facilidades en relación, por ejemplo, a las leyes o incluso también a las propias normas municipales que hacen posible, por ejemplo, que haya cada vez más especulación en términos de, por ejemplo, la edificación, en términos de la planificación, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que han habido modificaciones en ordenanzas municipales en los principales departamentos del Gran Mendoza, que es donde incluso se concentra también el mayor déficit, ¿no? Habitacional, y que el lobby también de todos esos especuladores inmobiliarios, como te decía recién, es lo que está haciendo justamente que a partir de ahí se les dé más facilidades. Entonces, cuando hablamos de que hay
una necesidad concreta y que también hay recursos para poder resolverla, nos referimos, por ejemplo, a que hay una serie de terrenos ociosos que no están hoy de alguna manera eh, relevados y que lo que justamente estamos proponiendo es que haya un gran relevamiento de todos esos terrenos ociosos, porque justamente al no haber un relevamiento de todas esas parcelas, lo que sucede es que no se conoce a ciencia cierta quiénes son los dueños, si hay un dueño o no lo hay. ¿Y cómo funcionaría la relación? Porque lo plantea el proyecto esto también, la relación entre el Estado provincial, los estados municipales y este banco de terrenos para viviendas sociales. Con este proyecto lo que proponemos es que haya, como te digo, este relevamiento donde justamente en tanto se exprese la necesidad, por ejemplo, de la donación, en tanto se exprese la necesidad de la compra de esos terrenos para ponerlos a disposición del IPB o para ponerlos a disposición justamente de este banco de tierras, justamente lo que tiene que haber es esta posibilidad de la transferencia, digamos, los terrenos o de las tierras, tanto en términos provinciales como municipales, para que desde el organismo, que estamos hablando, me refiero al IPB, se pueda implementar este proyecto y que además, como te decía al principio, no sin la necesidad de que el control de esta herramienta esté en manos de los trabajadores y los beneficiarios de este programa, ¿no? Entonces, y que en ese sentido también, si vos me preguntás en términos de financiamiento, por ejemplo, también lo que estamos planteando es la necesidad de un impuesto progresivo, ¿no? Para poder financiar este banco que sea justamente hacia los especuladores inmobiliarios, hacia los grandes emprendimientos inmobiliarios, bancos y entidades financieras, los casinos, que justamente y grandes centros comerciales, por ejemplo, que justamente lo que haga sea poder financiar a partir de eso este programa, ¿no? Es decir, el proyecto estipula que, entre otras cosas, si alguien quisiera donar un terreno para viviendas sociales, lo podría hacer específicamente con ese fin, con ese objetivo. Exactamente. Exactamente, sí. La idea es que justamente la recepción de las donaciones o la transferencia, digamos, de esos terrenos hacia el Estado provincial o los estados municipales, o el Estado municipal, sea justamente con ese fin exclusivo, ¿no? De ponerlo a disposición de este banco de tierras para vivienda social y que justamente sea manejado de la manera que te decía recién. Diputada Maile Rodríguez, le agradecemos esta comunicación con En Cámara para hablar del proyecto que ha presentado en la legislatura de Mendoza para crear un banco de terrenos para viviendas sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.